Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 211, julio 30, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 13, 1-14. Respeto por las autoridades. Capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. El amor cumple con los requisitos de Dios. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 23, 1-6. Salmo de David. Capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta.
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 20:11. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 26:1 a 28:27. Osías, rey de Judá. Capítulo 26. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 52 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elat y la volvió a ser parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios, y por eso Dios lo hizo prosperar. Osías se declaró en guerra contra los filisteos, y derribó las murallas de las ciudades de Gat, Jabnia y Asdod. En la ciudad de Asdod, así como en otras partes del territorio filisteo, Osías construyó ciudades para su pueblo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gur-Baal, y también a los meunitas. Hasta los amonitas le pagaban impuestos a Osías. Osías llegó a ser muy poderoso, y su fama llegó hasta las fronteras de Egipto. Fortaleció la ciudad de Jerusalén y construyó varias torres, una sobre el portón de la esquina, otra sobre el portón del valle y una más sobre la esquina. Además, cavó muchos pozos y construyó torres en el desierto, pues tenía mucho ganado, tanto en el desierto como en la llanura. A Osías le gustaba mucho cultivar la tierra, por eso tenía muchos campesinos que cultivaban los campos y viñedos, tanto en la región montañosa como en sus huertas. El ejército de Osías era muy poderoso, pues tenía un gran número de soldados. Estaba bien organizado y tenía las mejores armas. El comandante Ananías les ordenó al secretario Jehiel y al asistente Maasías que hicieran una lista de los soldados. Según esa lista, el ejército estaba organizado en varios grupos militares y contaba con 2.600 jefes de familias al mando de 307.500 soldados poderosos y valientes. Todos ellos estaban armados con escudos, lanzas, cascos, armaduras, arcos y hondas que Osías mandó hacer. Además, Osías les ordenó a los hombres más inteligentes de su reino construir máquinas que pudieran disparar flechas y piedras grandes. Ellos las construyeron y las colocaron en las torres y en las esquinas de la muralla de Jerusalén. Dios hizo tan poderoso a Osías que su fama se extendió por todas partes. Osías desobedece a Dios. Osías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solo a los sacerdotes. Pero entonces entró el sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes más, y con mucho valor se le enfrentaron al rey y le dijeron: «Solamente nosotros los sacerdotes podemos quemar el incienso,
pues somos descendientes de Aarón y para eso nos eligió Dios. Usted no puede hacerlo, aunque sea el rey, así que salga de inmediato, pues ha ofendido a Dios y Él lo humillará. Osías estaba de pie junto al altar y a punto de quemar el incienso. Al oír a los sacerdotes, se enojó contra ellos, pero de inmediato y ante la mirada de todos, su frente se llenó de lepra. Entonces los sacerdotes lo sacaron rápidamente del templo, y hasta el mismo rey se apresuró a salir, pues sabía que Dios lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió, así que el rey vivió como leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Reinado de Jotam, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías, su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotam fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofel. También construyó ciudades en la montaña de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas, a los que venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los 2 años siguientes. Jotam se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor. El resto de la historia de Jotam, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahaz. Reinado de Ahaz en Judá, capítulo 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero sus hechos no fueron rectos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel y también hizo estatuas de metal fundido que representaban a Baal. Quemó incienso en el valle de Ben-Himón e hizo quemar a sus hijos en sacrificio, conforme a las prácticas infames de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por ese motivo, el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y le hicieron gran número de prisioneros que se llevaron a Damasco. También lo entregó el Señor en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. En efecto, Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día 120.000 hombres, todos ellos hombres de gran valor, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Y Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, hijo del rey, a Azricam, jefe de palacio, y a Elcaná, primer oficial del rey. Además, los soldados de Israel hicieron prisioneras a 200.000 personas de Judá, entre mujeres, niños y niñas, y se apoderaron de muchas cosas y se las llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor llamado Obed, que salió al encuentro del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: El Señor, Dios de los antepasados de ustedes, se enojó con Judá, y por eso los ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes los han matado con un furor que ha llegado hasta el cielo.
¿Y pretenden ahora hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén? ¿Acaso no tienen bastante ya con sus propios pecados contra el Señor nuestro Dios? Escuchen, devuelvan los cautivos que arrebataron a sus hermanos, porque si no, la ira del Señor se encenderá contra ustedes. Algunos de los hombres de más alto rango de Efraín también expresaron su oposición. Estos hombres fueron Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Adlai. No deben traer esos cautivos aquí, declararon. Si lo hacen, el Señor se enojará y este pecado será añadido a los muchos que ya tenemos. Ya tenemos bastantes problemas con Dios. El Señor nos castigará por esto. Entonces los oficiales entregaron los cautivos y el botín a los jefes y a toda la asamblea. Y los 4 hombres ya mencionados distribuyeron la ropa del botín entre las mujeres y niños que lo necesitaban, y les dieron calzado, alimento y vino. Luego, a los que estaban enfermos o ancianos, los pusieron sobre burros y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para que allí regresaran a sus hogares. Luego regresaron a Samaria. En aquel tiempo, el rey Acaz, de Judá, le pidió al rey de Asiria que se aliara con él, porque Edom estaba invadiendo a Judá y capturando a muchas personas para hacerlas esclavas. Por su parte, los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas y del sur y habían capturado Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco, Timná y Jimsó, con sus pueblos circunvecinos, y estaban viviendo allí. De este modo, el Señor humilló a Judá debido a las malas acciones del rey Acaz de Israel, pues él había llevado al país a la ruina y se había alejado por completo del Señor. Pero Tiglat-Pileser, rey de Asiria, le trajo problemas al rey Acaz en vez de ayudarle. Aun cuando a Acaz le había dado todos los objetos de valor que había en el templo, en los tesoros del palacio real y en las casas de sus oficiales, eso no fue suficiente para lograr el apoyo del rey de Asiria. En este tiempo de profundos problemas, el rey Acaz aumentó sus acciones infieles contra el Señor. Ofreció sacrificios a los dioses del pueblo de Damasco que lo habían derrotado, porque pensó que por cuanto estos dioses habían ayudado a los reyes de Asiria, también podrían ayudarlo a él si les ofrecía sacrificios. Pero esto más bien fue su ruina y la ruina de su pueblo. El rey sacó las vasijas de oro del templo y las destruyó, y cerró las puertas del templo para que nadie pudiera entrar a adorar allí, e hizo altares a los dioses paganos por todo Jerusalén. Lo mismo hizo con todas las ciudades de Judá, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de sus padres. Los demás detalles de su vida y actividades están anotados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando el rey Acaz murió, fue sepultado en Jerusalén, pero no en las tumbas reales, y su hijo Ezequías fue el nuevo rey. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.